Un pequeño grupo de hombres llegó al Nuevo Mundo en busca de oro y gloria. Guiados por la codicia y con órdenes de su rey de difundir la palabra de Dios, cambiaron el curso de la historia sudamericana. Fueron los conquistadores quienes en su camino recorrieron mar y tierra y desafiaron un poderoso imperio, sometiendo al Inca Supremo. Pero todavía querían más. Los conquistadores no descansarían hasta apoderarse de un tesoro legendario. Los indios lo llamaban la sangre del dios Sol, pero ellos lo conocían como oro. Pizarro y los incas. En 1532, un grupo desesperado de conquistadores españoles zarpó hacia tierras desconocidas de América del Sur. Su líder, Francisco Pizarro, ya había explorado ese territorio 2 veces, atraído por los relatos de una fortuna en oro. Reclutó 180 soldados españoles bien armados, con la promesa de compartir cualquier tesoro que descubrieran o capturaran. Zarparon desde la ciudad de Panamá y desembarcaron cerca de Tumbes, en lo que actualmente es Perú. Los españoles llegaron a lo que hoy es el noroeste de Perú. Para obtener el permiso de realizar esa expedición, prometieron dar la mayor parte de lo que descubrieran a su rey Carlos V. La mayoría había viajado miles de kilómetros desde España al Nuevo Mundo años antes, soportando enfermedades, guerras y otras penurias. Allí esperaban hallar El Dorado, una tierra fabulosa, tan rica en oro, que los enriquecería más allá de sus sueños. Pero Pizarro y sus hombres ignoraban lo que les aguardaba realmente en esta tierra: el Imperio Inca. Sin que los españoles lo supieran, el Inca observaba cada uno de sus movimientos. Sus mensajeros avanzaban en postas sin detenerse, llevando noticias de los invasores. Ellos utilizaban una extensa red de caminos en los Andes de 1600 kilómetros hacia Cusco. Cusco era la residencia del rey Dios, el Inca Supremo, Atahualpa. En cuevas sagradas, Atahualpa consultó un oráculo. El líder de los incas quería saber quiénes eran estos extranjeros y qué querían. ¿Representaban una amenaza o venían en son de paz? Siguiendo antiguos rituales, el sacerdote esparció hojas de coca e intentó interpretar el futuro por medio de su disposición. Según la leyenda, el sacerdote profetizó a Atahualpa que moriría en manos de estos invasores. Pero Atahualpa decidió no enfrentarse con los españoles. No consideró este grupo de hombres como una gran amenaza. Él podía reunir un ejército de 1000 hombres en cuestión de días. Durante el viaje, el calor y el hambre hicieron mella entre los españoles. Uno escribió: «El sol arde directamente sobre nuestros hombres, que están por desvanecerse de cansancio. No se ve más que arena y montañas abrasadas». Al igual que los Mochica, los incas creían que un día su dios de la creación regresaría. Un dios de piel blanca y con barba vendría de la tierra del sol naciente. Era un ser muy parecido a Francisco Pizarro. El conquistador Francisco Pizarro y su pequeño grupo de soldados españoles alcanzaron los límites del Imperio Inca en 1532. Fueron atraídos a lo que actualmente es Perú en busca del legendario oro. Cuando él y sus hombres llegaron a una región llamada Tahuantinsuyo, no supieron descubrir el tesoro que yacía literalmente bajo sus pies. En noviembre de 1532, tras meses de una marcha trabajosa, los conquistadores llegaron a la cima de los Andes, a 5000 metros sobre el nivel del mar. Un español relató: «Respirar este aire enrarecido es doloroso para los pulmones.
De día los hombres reconocen el terreno con sus caballos avanzando al borde de escarpados precipicios, por lo que nuestra procesión se arrastra por las montañas como un dragón herido. Las penurias que soportamos son tan terribles que lo único que podemos esperar es que terminen pronto. ¿Qué destino nos aguardará? Finalmente, tras haber recorrido 400 kilómetros, los españoles se aproximaron a la fortaleza inca de Cajamarca. Su llegada no constituyó ninguna sorpresa para el rey. Los mensajeros lo habían mantenido informado sobre el avance de los españoles, y él sentía cada vez más curiosidad. ¿Eran hombres o dioses los que se aproximaban? Los conquistadores continuaron avanzando. Al llegar al corazón de las tierras incas, los españoles comprendieron que se trataba de un pueblo avanzado, que poseía sistemas de agricultura completamente desarrollados, una rica cultura y un ejército poderoso. Conquistar a los incas no resultaría fácil para los españoles. Al llegar a Cajamarca, Pizarro supo que no podría organizar un ataque sorpresa. Envió a sus mejores hombres adelante para explorar la ciudad. Aparentemente la fortaleza había sido abandonada. ¿Qué razón podían tener los incas para abandonar semejante fortaleza? ¿Se trataba de una trampa? Los españoles temieron una emboscada. Mientras las tropas de Pizarro aguardaban inquietos en Cajamarca, Atahualpa descansaba en unos manantiales de aguas termales cercanos en compañía de su hermana favorita. Tenía la certeza de que este pequeño grupo de extraños no constituía amenaza para él, el Rey Dios. Sin embargo, Pizarro estaba ansioso por conocer a Atahualpa y envió emisarios. Atahualpa y su corte recibieron a los españoles exhibiendo fría dignidad. Los conquistadores quedaron impresionados. Uno de ellos escribió: en sus miradas fijas arde un fuego peligroso. Los incas nunca antes habían visto caballos. Los españoles permanecieron sobre sus monturas para inspirar asombro y miedo. Ellos asusaron a sus caballos para que se encabritaran y dieran coces, esperando asustar al inca. Atahualpa no se inmutó. En lugar de eso, bebió a la salud de los españoles del cráneo de un prisionero ejecutado. Ofrecieron copas de oro a los extranjeros. Ellos bebieron con desconfianza. Atahualpa declaró que iría a Cajamarca al día siguiente para visitar a Pizarro. Al caer la noche, las fogatas del campamento del ejército inca ardieron en todas las colinas que rodeaban la ciudad. Pizarro sabía que su pequeño grupo tenía pocas posibilidades en una batalla campal contra esta enorme fuerza. Sus exploradores contaron al menos 30.000 guerreros incas. Durante la noche del 16 de noviembre de 1532, los españoles oraron juntos creyendo que sería la última vez. Uno de ellos escribió: el miedo cubre a los hombres como un manto negro. Ahora todos pueden ver con claridad la locura de esta empresa. Todos sabemos que solo un milagro puede salvarnos. Y unos cuantos tal vez se pregunten si el cielo los considera dignos de ese milagro. Con las primeras luces, Pizarro ordenó a sus hombres prepararse para la batalla. Pero la muerte parecía más probable que la victoria. Permanecieron ocultos rodeando un patio y aguardaron. Transcurrieron horas sin señales de Atahualpa. Repentinamente, guerreros incas aparecieron en las colinas de los alrededores. Eran miles y estaban tan confiados de su superioridad que llegaron desarmados. Los españoles se inquietaron, pero solo podían esperar.
Luego, en medio de un espectáculo extraordinario, entró la élite incaica. Un desfile majestuoso en el patio. Cientos de sirvientes limpiaron el sendero para el dios rey. Con gran pompa y fanfarria, el rey de los incas entró en la ciudad. Los nobles incas más importantes rodeaban a Atahualpa, transportándolo en un suntuoso trono de oro. Los conquistadores quedaron atónitos ante esta exhibición de poder y riqueza. Atahualpa creyó que su apariencia divina les inspiraría respeto. En Cajamarca, dos mundos completamente diferentes estaban a punto de enfrentarse. El capellán de Pizarro se aproximó al rey con un crucifijo y una Biblia. Exigió a Atahualpa que renunciara a sus creencias paganas y se sometiera al bautismo y a la corona española. El sacerdote le entregó una Biblia, pero los libros y la escritura carecían de significado para los incas. Atahualpa inspeccionó la Biblia. No encontró magia ni valor en ella. La arrojó al suelo. Para los españoles eso fue blasfemia. Pizarro ordenó a sus hombres que abrieran fuego contra los desarmados guerreros incas. Un soldado escribió: entonces nuestras tropas se precipitaron desde todas las entradas y se lanzaron dando alaridos sobre los indefensos indios. Cortaron en pedazos a los incas desarmados con sus espadas, como si estuvieran cortando rebanadas de pan. Fue una matanza atroz. Había hedor de sangre y muerte. El enorme ejército inca quedó paralizado ante este feroz ataque. El rey Sol fue derribado. Pizarro lo arrestó. Sabía que conservando a Atahualpa con vida tenía a todo su imperio detenido. Declaró a sus hombres: nadie que valore su vida tocará al Inca. Fue confinado a un calabozo de la Torre Sagrada de Cajamarca. Se lo mantuvo bajo estricta vigilancia. Pero Pizarro le concedió cierta libertad. Conservaba a sus 3 esposas principales y continuó conduciendo los asuntos de Estado. Él contaba con quipus, cordones atados que servían para llevar la cuenta de personas e impuestos y mandar mensajes. Quería asegurarse de que la ley y el orden regían en su reino. Durante un breve periodo, la paz pareció posible. Los soldados españoles, cansados de batallas y campañas, dejaron a un lado los combates e hicieron planes para establecerse. Pero a los españoles todavía les faltaba algo. A pesar de su victoria, los conquistadores habían visto muy poco de lo que habían venido a buscar. Con la certeza de que los incas estaban escondiendo enormes tesoros, los españoles se volvieron más suspicaces, pero un lazo surgió entre Pizarro y Atahualpa. El español, analfabeto, permitió que su rehén aprendiera a leer y escribir. Atahualpa se hallaba bajo control español, pero sentía que lo necesitaban. Sabía dónde habían escondido el oro los incas. Proporcionó indicios y les indicó pequeños escondites. Pero los españoles querían más. Los españoles se adentraron más en los Andes, aprovechando los excelentes caminos incas. Cuanto más oro buscaban, más desesperados y salvajes se volvían. La tortura se convirtió en un método común para los conquistadores. La crueldad de los españoles quedó registrada por un artista indígena de la época. Sus dibujos son uno de los pocos relatos auténticos de las atrocidades.
La codicia de oro y el deseo de convertir a los indígenas al cristianismo alcanzó un punto máximo de tortura y brutalidad. Al rey de España, Carlos V, le llegaron noticias de estos crímenes y decretó un alto. Pero sus órdenes fueron ignoradas en gran parte. Gradualmente los indígenas se convirtieron y aceptaron la religión de los españoles, pero la interpretaron a su manera. En 1532, la búsqueda de tesoros de los españoles se concentró en el jefe incaico Atahualpa. Los hombres de Pizarro comenzaron a sentirse engañados y empezaron a desconfiar de la amistad que los dos líderes parecían compartir. Pizarro incluso había enseñado a su rehén a participar en juegos de mesa. Pero los dos hombres se encontraban sumergidos en una batalla mucho más letal. Se estudiaban mutuamente con cuidado, conscientes de que eran parte de un delicado equilibrio. El conquistador presionó a Atahualpa buscando respuestas sobre el oro incaico. El soberano intentó apaciguar a su captor, pues sabía que si revelaba todo ya no sería útil para los españoles. Era experto en embaucar a Pizarro, pero era Pizarro el que disponía las reglas y podía tomar la última movida decisiva. Para crear un vínculo aún más cercano, Atahualpa ofreció a Pizarro su hermana favorita en matrimonio. Pizarro la hizo bautizar, le dio el nombre de Inés y la tomó como amante, pero nunca se casó con ella. Los conquistadores tenían un único amor, el oro. Los españoles concentraron su creciente frustración en Atahualpa. Pizarro lo acusó de mantener oculto su tesoro. Atormentó incansablemente al rey. Finalmente amenazó con ejecutar a Atahualpa. El rey inca se había quedado sin opciones. Un sirviente tradujo su desesperada súplica. A cambio de su vida y su libertad, Atahualpa llenaría una habitación de 50 metros cuadrados con oro. Pizarro aceptó rápidamente. La autoridad absoluta del jefe inca fue revelada por última vez. Convocó a sus súbditos y llegaron de todas partes del reino trayendo oro para pagar por su vida. Una interminable sucesión de llamas transportó el tesoro hacia Cajamarca. Los indígenas trabajaron durante 3 meses para entregar ídolos de oro y bolsas llenas de metales preciosos. Hasta el día de hoy continúa siendo un misterio dónde habían estado escondidas estas enormes riquezas. Bajo la mirada vigilante de los españoles, reunieron el rescate en una reluciente montaña. Era el botín más extraordinario que se hubiera obtenido en el Nuevo Mundo. Los españoles hicieron cuentas muy precisas. Solo la parte de Pizarro convertía al antiguo cuidador de cerdos en uno de los hombres más ricos de la tierra. Pero antes de que el valor final hubiera sido siquiera calculado, se suscitaron disputas sobre cómo debía ser dividido. Deslumbrados por esta fortuna, los conquistadores comenzaron a preguntarse si podían obtener todavía más tesoros de los incas. Para Atahualpa, las riquezas de su país provocaron su caída. Él había abrigado esperanzas de comprar su vida con el rescate del rey, pero Pizarro no mantuvo su parte del trato. Ya no necesitaba al rey e inventó cargos: poligamia, conspiración y adoración de falsos ídolos. Pizarro lo condenó a muerte. Atahualpa fue condenado a muerte
porque se entendió en Cajamarca que enviaba contra los españoles un ejército desde el sur hacia el norte. Era el ejército de Calcuchímac. Pizarro, que era prácticamente analfabeto, garabateó su firma en la condena a muerte. ¿Por qué lo hizo? Continúa siendo un interrogante. Es posible que el jefe español haya sido obligado por sus propios oficiales a condenar a Atahualpa. Bajo la presión de sus camaradas, traicionó a su amigo indígena. Durante la noche del 26 de julio de 1533, el dios Rey Sol fue arrastrado fuera de su calabozo en Cajamarca. Se le concedió una última elección: ser quemado vivo o convertirse al cristianismo y ser estrangulado. Eligió el estrangulamiento. Mientras el sacerdote lo bautizaba, dándole el nombre cristiano de Francisco, se le colocó una soga alrededor de su cuello. Un testigo escribió: con voz ahogada, Atahualpa rogó a Pizarro que cuidara de sus esposas e hijos. Llorando, Francisco Pizarro prometió hacerlo. La soga se tensó lentamente. Uno de los emperadores más poderosos de la tierra murió a manos de un grupo de mercenarios. Al morir él, el reino de los incas llegó a su final. Esa noche miles de súbditos de Atahualpa se suicidaron, con la esperanza de seguir a su señor y amo al otro mundo, la Casa del Sol. Los conquistadores españoles ahora tenían una fortuna en oro inca. Su jefe, Francisco Pizarro, ordenó que la mayoría del tesoro fuera fundido. Los orfebres indígenas se encargaron de la tarea, convirtiendo obras de arte en lingotes que podrían ser pesados y comercializados. Los hornos ardieron sin parar durante 34 días. Pero ignorantes de la metalurgia, los conquistadores no comprendieron que la mayor parte del tesoro que ellos habían saqueado era producto de aleaciones. Los lingotes que enviaron de regreso a España a menudo contenían un porcentaje alto de hierro y cobre, que valían mucho menos que el oro. Parte del tesoro nunca llegó a España. Estos barcos cargados pesadamente eran presas fáciles de los bucaneros y piratas. Y docenas de barcos quedaron atrapados en arrecifes o se hundieron durante tormentas. Junto con sus tripulaciones, muchos tesoros incas desaparecieron en el océano. Hoy inspiran un nuevo sueño: hallar los tesoros hundidos. Pero como el dorado, la mayor parte permanecerá escondida. El oro de los incas, la sangre del dios Sol, las riquezas que impulsaron a los conquistadores a actos de heroísmo y de salvajismo, continúan siendo material de leyenda, incluso en la actualidad.